Pedimos perdón también, Padre, por todas aquellas cosas que hoy hayamos hecho con conciencia o inconscientemente, Padre, que a ti te desagradan. Perdona, Padre, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, esta tarde pueda constituirse en cada uno de nosotros en un elemento que produzca cambio y transformación, Padre, en nuestra manera de pensar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Yo quisiera, hermano, que empezáramos con un texto que usted conoce en el capítulo 3 de Hebreos, verso 5. Porque el tema que se ha estado instruyendo en estos últimos quizá 2 meses ya, hermano, es el hecho de que nosotros podamos entender, hermano, y tomar conciencia de que somos casa de Dios. Dice Hebreos 3 y verso 5. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60, que es la versión que tengo aquí, pero me voy a auxiliar de otras versiones para ver otros textos que vamos a compartir. No es una enseñanza, la enseñanza aquí la da el pastor, pero vamos a aprender todos. Y Moisés, a la verdad, 3:5 de Hebreos, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y esto que sigue es bien importante, hermano. La tal casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa palabra retener es importante, hermano, que nosotros la entendamos. Hay un condicionante ahí para mantenernos como casa de Dios, y es retener toda la palabra, toda la escritura, todas las instrucciones que se nos dan. Porque cuando en el capítulo, cuando ahí arriba en el verso 5 dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, la fidelidad de Moisés, hermanos, constituyó, o creo yo, pues que la fidelidad de Moisés fue el hecho de haber hecho todo lo que Dios le mandó a hacer conforme al modelo o conforme al plan que se le había mostrado, ¿verdad? No se desvió, no le agregó nada. Moisés hizo todas las cosas conforme al modelo que le fue mostrado, fue fiel a la instrucción. Amén. Bueno, entonces dijimos que somos casa de Dios, ¿verdad? Vamos al capítulo 6 de Efesios. Pero vamos a leer este texto, hermano, que usted conoce, capítulo 6 de Hebreos, de Efesios, verso 10. Se lo voy a leer primero en la Reina Valera 60 y después vamos a ver otra versión. Dice la Reina Valera 60: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después el verso 11, el verso 12, habla el verso 11 de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y a continuación, hermano, hay una serie de elementos que constituyen esa armadura, hasta que llegamos al verso 17. Eso lo tiene que leer usted como nos ha instruido el hermano pastor, leer los versos en la casa, no solo quedarse con lo que escucha aquí, pero por cuestiones de tiempo, yo le leo otra vez Reina Valera 60, el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios. Y ahí está la descripción de los componentes de la armadura. Pero el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Eso, hermano, nosotros ya lo hemos entendido, ¿verdad? Pero fíjese que el verso 10, hay una versión que es la Reina Valera de
1865. Oiga, como dice, como miren pues hermanos, aquí se trata de que todos participemos. Tal vez la hermana pastora tiene esa versión, Reina Valera 1865. El verso 10 del capítulo 6 de Efesios dice, ¿alguien lo tiene? 1865. Está en la pantalla. Gracias, mija. Es que como no sé qué versiones tiene la pantalla. Dice, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor. Como allá dice, fortaleceos, ¿verdad? Como que, por lo menos a mí, me diluye un poco el sentir del escritor, pero dice, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hermanos, deduzco yo ahí que ser fuertes en el Señor es estar vestido con toda la armadura de Dios, y en el verso 17 dice que sobre todas las cosas, al final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Si yo estoy vestido con toda la armadura de Dios, con todas las herramientas, con todas las armas que hay aquí de esta milicia, hermano, yo voy a ser un hombre fuerte. Amén. Soy un hombre armado, soy un hombre, hermano, que no tan fácil. Cualquiera, hermano, que vaya a asaltar a alguien, si lo ve armado, primero lo piensa, ¿va? No es como agarrar a un incauto que no carga ni cincho. Pero ver a un hombre armado, hermano, y a una persona que se dedica a hacer cosas malas, pues va a considerar ya, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Amén, va. Mire, pues, entonces vayamos al capítulo 12 de Mateo. Yo sé, hermano, que posiblemente hay algunas cosas que chocan con la estructura religiosa que nosotros tenemos, pero mire, pues, me llama la atención el capítulo 12 de Mateo, este verso. Recuérdense que somos casa de Dios. Amén. Mire, pues, leamos el capítulo 12 de Mateo, verso 28. Aquí está hablando Yeshua, está hablando Jesús. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Luego dice el verso 29. Mire, pues, porque hay una pregunta, pues, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Haga una asociación con los versos que hemos visto. ¿Quién es el hombre fuerte? Ayúdeme, hermano Diego, a predicar. ¿De dónde venimos? Mire, pues, venimos de Efesios 6:10. Por eso vimos la Reina Valera de 1865. Dice, en fin, hermanos, sed fuertes en el Señor. Si yo estoy armado con toda la armadura de Dios, hermano, voy a estar capacitado para que mire lo que dice este verso 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Yo soy el hombre fuerte. ¿Por qué? Porque estoy armado de toda la armadura de Dios. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esto, hermano, que nos sirva a nosotros como una prevención, que nosotros no debemos, como dicen un dicho por ahí, dormirnos en nuestros laureles creyendo que hemos, ¿verdad? Porque yo puedo estar armado, pero hay un enemigo, hermano, mire, pues hay un enemigo que es astuto. Un enemigo astuto es el con el que peleamos, que va, hermano, a desarrollar o a armar estrategias, hermano, para tumbarme a mí, para tumbarlo a usted. Por eso dice el verso, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Amén, amén. Si primero, y saquear sus bienes, dice. Yo pensaba algo. ¿Me ayuda, hermano? Mire, pues, yo estoy sentado en una tienda, ahí donde está Electra. Estoy sentado en una tienda. Y hay dos tipos por ahí en una conversación, planificando que a la noche van a entrar a asaltar esa farmacia que está enfrente. Yo estoy sentado ahí oyendo, parando la oreja, ¿va?
Entonces, como somos hermanos en Cristo y nos cuidamos unos a otros, yo llamo a los hermanos y les digo, miren, pues hermanos, yo acabo de ir a una conversación ahí que están planeando saquear su negocio. ¿Qué hace usted, hermana? ¿Ve? Tomamos medidas, hermano. Entonces nosotros tenemos que vivir, hermano, alertas, porque hay un enemigo de nuestras almas, hermano, que pretende derribarnos a nosotros y va a elaborar estrategias para ver cómo nos ata a nosotros. Amén. Fíjese que en el capítulo 5 de Proverbios hay un verso bien tremendo. Dice, déjeme que lo encuentre. Capítulo 5 de Proverbios, verso 22. Está en la pantalla, ¿verdad? Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahí hay alguien, hermano, que fue atado. Eso de cómo el enemigo, hermano, puede atar a un hombre armado, a un cristiano, que está siendo instruido. ¿Cómo lo puede atar el enemigo? Hay un montón de cosas de qué platicar, es un tema, hermano, pero yo pensaba, por ejemplo, cuánto hijo de Dios, cuánto cristiano, hermano, está atado con deudas. Las deudas son una atadura. Amén. Usted tal vez no lo cree, pero las deudas son una atadura. Por eso dice la Escritura, no le deban a nadie nada. Amén. El hermano pastor ha dicho aquí, no se presten dinero entre ustedes. Allá con nosotros hay un hermano que de repente ya no llegó a la iglesia. Y uno piensa que la gente se aleja por culpa de uno, pero hace poco habló un hermano conmigo, me dijo, fíjese hermano, que tengo una situación y me da pena, me dijo, pero fíjese, me dijo que uno es muy necio, me dijo, usted nos ha dicho que no nos prestemos dinero. Y yo le presté un dinero a un hermano, me dijo, y ya nunca me pagó y se ausentó de la iglesia, ¿verdad? Le sirvió de atadura la deuda. Amén. Capítulo 24 de Mateo. Mire pues, estamos en el 12:29 de Mateo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces hay una advertencia en el capítulo 24 de Mateo. Vamos pues a Mateo, capítulo 29, verso 42. Mateo 24, 42, ¿qué dije? Perdón, hermanos, ya soy viejito. Mire pues, 24, 42 de Mateo. Voy a cumplir 70 años ya soy viejito. Sí, ya se me nota. Amén. 24, 42 de Mateo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Recuérdese que la casa en la que estamos enfocados hoy es esta casa, ¿verdad? Amén. Bueno, hay unas cosas, hermano, que me llamaban la atención. Mire, pues vamos a ver otra vez textos que usted conoce. Primera de Corintios capítulo 10. Yo no sé si a todos aquí presentes les pasará lo mismo que a mí, pero yo tengo que apuntar, hermano, porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces apunto. Dichoso usted que no se le olvide, no apunta ni nada, ¿verdad? Porque lo envidio yo. Estoy atado por la envidia de ver lo que usted no apunta. El Jonathan no pierde. Mire pues, el verso 11. Y estas cosas les acontecen. Recuérdense que está hablando del pueblo de Israel, de todo aquel montón de gente que salió de Egipto. Mire pues. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Todas las cosas que se escribieron, todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo,
para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención, para advertirnos a quienes han alcanzado los tiempos finales. Pero si uno va, hermano, a ver un poquito más arriba, hay una descripción de conductas que al pueblo de Israel lo ataron, que a la casa de Dios, que a la casa de Israel, que a la casa de Judá la ataron. Hay una serie de conductas ahí. Fíjese, hermano, que esta gente fue codiciosa. Si quieren lo leemos. Dice el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, ¿alguien aquí ha experimentado alguna vez lo que es la codicia? Solo yo. ¿Hay algún otro valiente por ahí? ¿Cuántos han codiciado algo alguna vez, hermano? Todos, hermano. El problema es que no queremos confrontar nuestra alma. Todos hemos sido codiciosos alguna vez. Queremos el carro, queremos la mujer, queremos o no. Todos ahora somos el pollito pío. Pero todos, hermano, tenemos áreas de codicia en nuestra alma que no las hemos rendido. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay un problema, la codicia. Estoy en el capítulo 10, verso 6 de 1 Corintios. Ahora voy al 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Jugar ahí es ¿cómo se llama aquella palabra famosa? Un eufemismo, ¿eh? Está hablando, hermano, de un pueblo que se levantó a comer, a beber y a tener sexo ilícito. ¿Sabe cuándo aconteció eso? Cuando Moisés bajó del monte y le dijo al muchacho que venía con él, el patojo inexperto dijo, allá abajo hay gritos de victoria, hay gritos de júbilo. No, dijo, esos son gritos de parranda, es lo que tienen ahí. Y el pueblo, hermano, estaba en un desenfreno, que la palabra, porque hay cosas que no las dice abiertamente, pues, pero cuando dice a jugar está hablando de inmoralidad sexual. Amén. Mire, pues, todas estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, para cuidarnos de estas cosas, de la codicia, de la idolatría. Ni forniquemos, verso 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. Ahí está hablando de poner a prueba. Ese pueblo puso a prueba a Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. ¿Cuántos han murmurado alguna vez? Otra vez yo. ¿Solo yo? Hermano José, solo le quiero sí, hermano. La Biblia portuguesa. Dice, se levantaron, se entregaron a las orgías. ¿Oyó qué versión es, hermano? Portuguesa, KJ. Esa no, me la tienen que conseguir. Y se entregaron a las orgías. Como está en portugués, dice, para se entregar a orgía. Es un desenfreno sexual, es todos contra todos. Amén. Eso es, hermano pastor. Una orgía es todos contra todos, ¿verdad? Ajá. Oh. Ok. La King James en portugués. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor. Entonces, ya estas conductas, hermano, que ahí hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 cosas, hermano, quedaron escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Todo lo que aconteció al pueblo de Israel quedó escrito para amonestarnos a nosotros. Amén. Amén. Luego dice el verso 12. Así que la casa que crea estar firme. No estoy hablando de la estructura esta, hermano. Esto está bien hecho. Ve, hermano Diego, este edificio está bien hecho. Esto no tan fácil se cae. Primero Dios. ¿Verdad? Primero Dios, hermano, ¿verdad? Pero por lo menos nos da tiempo a salir, ¿verdad? Pero no está hablando de esto. Así que la casa esta, que crea estar firme, decir, no, yo ya tengo 70 años, yo sexualmente ya doblé la página. Aquí, hermano, no hay nada escrito. Amén.
dijo mi esposa una vez, hasta que se escriba la última página del libro de su vida, usted puede decir, he vencido. Amén. Amén. Bueno, 7:24 de Mateo. Reina Valera 60. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le cité esa versión, hermano, porque ahí no tienen la Biblia de las Américas, pero la Biblia de las Américas dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. La Biblia Josefina, esa versión no la tienen ahí. Cualquiera que oye estas amonestaciones que están escritas, hermano, amén, y se pone atento, es comparado a un hombre que está edificando, hermano, sobre un buen fundamento. Aunque vengan circunstancias, problemas, hermano, la casa va a permanecer firme. Amén. Vaya, ese verso, hermano, si usted es dado a pero el hermano pastor mandó hoy en la mañana un verso del capítulo 8 de Isaías, 8:20 de Isaías. ¿Cuántos lo leyeron? $8:20 de Isaías. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, a la palabra, recurramos a la palabra. No, hermano, no recurramos a experiencias personales, a lo que dijo fulano, no, recurramos a la Escritura. Amén. Ahí está nuestra respuesta. Si uno platica con una persona, hermano, y no sé, la conversación no va en torno a la palabra, hermano. Tuvimos una experiencia molesta hace un par de días. Tal vez yo soy muy exigente, hermano, pero estar uno en una reunión de 9 personas, de las cuales 7 dicen que son cristianos, y que en el fondo haya una música salsa, porque es un restaurante, ¿verdad? Y que empiecen los hermanos a... Hermano, yo ahí estoy fuera de lugar, pues. Me siento incómodo, yo. Cada quien es cada quien, ¿verdad? Pero yo me siento incómodo así, porque, hermano, si no hablan conforme a lo que está escrito, hermano, la verdad es que no nos ha amanecido. Cualquiera que oye estas palabras mías, si las pone en práctica, hermano, le compararé a una persona prudente. Vayamos al libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas. Capítulo 28. Verso 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío,
yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Mire el verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque, oiga pues, porque a Judá escogió por caudillo. Eso que estamos mencionando ahí, hermano, cuando el pastor ha tocado el capítulo 49 de Génesis, si quiere me ayuda, por favor, hermana, solo porque dice que a la casa de Judá escogió Dios para ser caudillo. 49:8 creo que es de Génesis. Génesis. Miremos el 8. Mire pues, a ti Judá. El pastor ha empezado ahí en el 8. Él le va a decir por qué. A ti Judá te alabarán tus hermanos. Recuérdense que venimos aquí a decir que a la casa de Judá escogió Dios por caudillo. La Biblia de las Américas dice: a la casa de Judá escogió Dios por jefe. A esa casa de Judá la escogieron para liderar. Amén. Mire pues, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es Cristo el que está hablando. Mire, pues regresemos aquí. Porque a Judá escogió por caudillo. Primera de Crónicas 28:4. Escogió por caudillo, por jefe. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Amén. Escogió a David para que fuese rey. Y del linaje de David, hermano, la promesa era que nunca iba a faltar descendiente de la casa de David, de la casa de Judá, hasta que apareciera Jesucristo. Amén. Pero me llama la atención, dice: y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, dice. Fíjese, hermano, Dios se agradó de David y lo escogió, hermano. Y yo me pregunto, ¿qué vería Dios en mí? ¿Qué vería Dios en mí? Que se agradó. ¿Qué vería Dios en usted que se agradó, hermano? Alguna característica debemos tener. Amén. Vaya. Estamos aquí, ¿verdad? Esto que leímos aquí, hermano, mire, pues esta información es interesante. Esto que leímos aquí aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Amén. Vaya. Regresemos al capítulo 11 de Primera de Crónicas. Estamos leyendo esto, hermano, porque leímos allá que todas las cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos. Así que el que crea que está firme, cuídese de no caer. Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4. No, 28:4, de ahí venimos. Ahora Primera de Crónicas 11:4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Uno empieza a indagar ahí, hermano, y dice que los jebuseos, cuando David aparece y toma la ciudad de Jerusalén, los jebuseos ya tenían 1400 años de habitar ahí. ¿Verdad, hermano pastor? 1400 años de habitar en Jebús. Vaya. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá,
Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. La fortaleza de Sión era un montículo que había adentro de la ciudad de Jebús. David le cambió el nombre y le puso Jerusalén. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Verso 7. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Verso 8. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba fortaleciéndose, es la palabra ahí, y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. El verso 8 me llama la atención porque dice: y edificó la ciudad alrededor. Miren, hermano, David edificó esa ciudad de Jerusalén de tal manera que tal vez vale la pena ver el Salmo 50, verso 2. Esos versos, muchos aquí los conocen, pero miremos qué dice el Salmo 50, verso 2. Embelleció esa ciudad, hermano. Dicen los historiadores, la gente que estudia, la gente que lee, que era la ciudad más hermosa de todo el oriente en ese tiempo. Por eso es que dice el Salmo 50, verso 2: desde Sión, perfección de hermosura. Oiga, desde Sión, perfección de hermosura. Mire pues, primero era una ciudad poblada por cananeos, por gente mala, hermano, gente perversa, gente gentil. David conquista Jebús, hace de Sión el lugar de su habitación y empieza, hermano, a edificar la ciudad a tal punto que llega a ser Jerusalén una de las ciudades más bellas de la historia. Por eso que esa ciudad, hermano, hay un dato por ahí que hay un montón de ¿cómo le dijera yo?, de estadísticas diferentes, pero me llamó la atención esta. Dice que Jerusalén ha sido destruida 12 veces. Yo creo que el hermano pastor una vez dijo 30, porque hay un montón pero oiga pues, Jerusalén ha sido destruida 12 veces. 12 veces han destruido la ciudad. 20 veces ha sido sitiada. Sitiada quiere decir que ejércitos acampan alrededor, hermano, y no se van hasta que la gente, por falta de alimento, por falta de agua, empiezan a rendirse y a entregarse al enemigo. 20 veces ha sido destruida, 20 veces ha sido sitiada, 50 veces ha sido capturada. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El Salmo 48, el verso 2. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Miren lo que hizo David de una ciudad pagana. Oye, hermano, mire, pues nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros éramos la ciudad pagana. Amén. No sé si no me estoy dando a entender, los hermanos son tímidos, pero nosotros somos una ciudad pagana. En nosotros, hermano, había un montón hasta que Cristo, hermano, como a David nos escogió. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Ese soy yo. Amén. Tal vez ustedes son de algún linaje así de la real de Inglaterra, ¿va? Pero yo, hermano, lo vil y lo menospreciado del mundo. Amén. Eso fue lo que Dios escogió. Y así como David embelleció esta ciudad, el plan de Dios, hermano, es hacer de esta casa, hermano, un lugar hermoso. Amén. Amén. Para que habite su presencia. El problema nuestro, hermano, es que hay en nosotros un montón de ataduras, hermano, que no nos dejan ser libres, ¿verdad? Por eso Jesucristo les dijo a gente que lo escuchaba, tal vez eran discípulos, les dijo: y conocerán la verdad.
La verdad de la palabra, conocerán la verdad y la verdad los va a libertar, ¿verdad? Y dijeron, ¿y libertarnos de qué? Si nunca fuimos esclavos de nadie. Se les olvidó, hermano, que fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos de los persas, esclavos de los griegos, esclavos de los romanos. ¿Y nosotros? Mire, Tito, vamos a Tito. Porque yo puedo decir, no, yo nunca he sido esclavo de nadie. Capítulo 3 de Tito. Verso 1. Pablo instruía a su discípulo Tito. Le dice, recuérdales a los que le oyen a Tito, a los que oímos hoy, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Nos sujetamos a los gobernantes y autoridades? ¿Nos sujetamos a los gobernantes y autoridades? Algunos sí, la mayoría no. Según la Constitución Política de la República de Guatemala y según los estatutos municipales, toda persona mayor de edad, hermano, tiene que pagar boleto de ornato. Conforme, hay una tabla, conforme a sus ingresos. Excepto los de la tercera edad, ya estamos libres del gravamen. Pero, ¿pagó boleto de ornato este año usted? ¿Qué yo soy ama de casa? ¿Pagó boleto de ornato? Todos ¿pagamos todos boleto de ornato? ¿Cuántos manejan moto? Según el artículo 24, inciso C del Código de Tránsito, dice que todas las personas están en la obligación de usar casco cuando andan en moto. ¿Y cuántos usan casco cuando andan en moto? Entonces nosotros, hermanos, no nos sujetamos a las autoridades. Así es nuestra gentilidad, que todavía, hermano, allá adentro hay. Yo le decía a mi esposa, nosotros, hermanos, somos rebeldes. Hay unos que son rebeldes así descarados, ¿verdad? Y otros que son así bien solapaditos, ¿verdad? Pero todos, hermanos, tenemos áreas de rebelión, de resistencia a la autoridad. Y como ha dicho el pastor, resistencia a la autoridad de la Escritura. Amén. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Que obedezcan. Primera de Pedro, capítulo 1. Como yo creo que hay alguien en la pantalla. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60, la última palabra del verso 1 en la Biblia de las Américas, la pusieron en el verso 2. Entonces dice la Reina Valera 60, capítulo 1, verso 2. Elegidos. Mire, hermano, nosotros deberíamos de mantener un gozo inefable solo del hecho de saber que somos elegidos de Dios. Dios nos escogió, hermano, para darnos la oportunidad de transitar en la senda de la conversión. Porque hasta aquí nadie es salvo. Al final vas a manifestarse la salvación. Para llegar a ser hijos de Dios. Ahorita estamos en el proceso. En la manera, hermano, que yo me esfuerce por embellecer esta casa como lo hizo David. Alguien, Sión, perfección de hermosura. La gente me va a ver a mí, va a ver a mi esposa o lo va a ver a usted y va a decir, esa señora sí de veras tiene características y virtudes que respaldan el dicho de que es hija de Dios o que es cristiana. Mire pues, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que nadie difamen. Difamar es que yo vengo con el hermano pastor y le digo, fíjate hermano que es Esteban, si una vez cae mal, hombre, fíjate que, ¿verdad? Así somos, hermano. Esa es nuestra, no sé si lleva N, nuestra idiosincrasia del chapín. Así somos los chapines, hermano. No se lleva N la palabra. Pero así es nuestra idiosincrasia. Murmuradores, contenciosos, peleoneros, hermano. En cualquier grupo social donde estemos, nunca faltan, hermano, las desavenencias.
conocemos un señor con mi esposa que fundó un grupo de la época dorada de todos los chimaltecos mayores de los 70, y se organizó y empezaron a llegar, cada vez llegaban más, un montón de gente de la del pastor, de la mía, del hermano, ya no hay, que son jóvenes. Se juntaban 60, 80, ahora resulta que hay 3 grupos. Fíjense, hermano, ahora hay 3 grupos. El de aquel, ya se dividieron, porque nunca faltan en esos grupos las disensiones, los pleitos, las envidias, las contiendas. Eso es en el mundo allá afuera. Lo tremendo de esto, hermano, es que dentro de las congregaciones cristianas pasa lo mismo. Se va un grupo, se va alguien de aquí, y alquila a 2 casas, hermano. Y dentro de 3 años ahí hay otro iglesión. Pero como todo lo que uno siembra eso cosecha, dentro de unos 6, 7 años se le va a levantar otro líder ahí, va a buscar a la cuadra. Allá atrás del INDE, vos, hermano Fulvio, había un lugar que había una iglesia original. Fuimos una vez ahí a una reunión de pastores. Cuando yo empecé a trabajar en el INDE en 1976, había solo esa iglesia. Como a los 10 años había una como a 2 casas, después otra a la vuelta, todos salieron del mismo lugar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y somos casa de Dios. Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Por qué le diría el apóstol Pablo a Tito que le comunique esto a la gente? Porque al igual que nosotros, así eran los hermanos de ahí ¿sabe dónde estaba Tito? En Creta creo que estaba. Mire pues, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, oiga pues, éramos, si es que estamos perfeccionando la casa, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Oiga, pues, por eso es que venimos aquí, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, viviendo en malicia. ¿Por qué seguimos viviendo en malicia? Porque se nos ha dado una instrucción en 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ¿va? Pero nosotros la obviamos. Somos maliciosos, hermano. Cualquier cosa que vemos pensamos mal, esa es la malicia. Sacar nuestras propias conclusiones. Ya, con razón. Sí, pues. Por eso es. Así somos, esclavos. Pero dijeron allá en el capítulo 8 de Mateo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Hermano, si uno tiene conciencia de su condición, reconoce, hermano, que uno tiene ataduras, ¿verdad? Es ocupada la casa. ¿Ustedes se acuerdan que había un libro que se llamaba Cerdos en la sala? En la sala de esta casa. En la sala de esta casa. Bueno, sigamos pues. Entonces estábamos en dónde, hermanos, ya se me olvidó. ¿Qué hora es? Ya se me fue el tiempo. Sí, pero es que fuimos a Tito porque dice que esclavos de diversas concupiscencias y aquellos dijeron, nosotros van a conocer la verdad y la verdad los libertará. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y cómo David embelleció la casa. Vaya. Y edificó la ciudad alrededor. El verso 9 de Primera de Crónicas 11, se lo voy a leer. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11. Sí, capítulo 11. Disculpen que me moje los... Dice, el verso 8, y edificó la ciudad alrededor. Esto aproximadamente, hermanos, fue en el año 1000 antes de Cristo. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David, Reina Valera 60, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Miremos ese Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 9, en la Biblia Torres Amat.
El 8. Y edificó alrededor de la ciudad, desde el valle de Milo es la palabra en español, hasta el otro extremo, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba haciendo progresos. En la Torre Samat, el verso 9 de 1 Corintios 11. Hagamos una introspectiva de nuestra vida y veremos qué tanto hemos progresado nosotros en la edificación de esta casa. ¿Qué tanto hemos progresado? David iba haciendo progresos y cobrando vigor, y estaba con él el Señor de los ejércitos. Amén. A mí me emociona esto, fíjese, hermano. Hasta que 52 de Salmos, ¿verdad? Hasta que 52 de Salmos. Sión, perfección de hermosura. Bueno, pasa un tiempo, pasa el tiempo, y de repente, fíjese, hermano, que en el capítulo 17 de Jeremías, ya estoy empezando a pedir pista porque ya tengo una hora de estar. Mire pues, recuérdese que dijimos, todas estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos, y que no codiciemos, que no adulteremos, que no murmuremos. Ahí lo mencionamos en 1 Corintios 10. Pero mire cómo dice. Mire pues, hermanos, de lo que leímos allá, que David iba embelleciendo la casa, para esto que voy a leer ahorita en Jeremías 17, pasaron aproximadamente 400 años. Más o menos de lo que leímos, de que David empezó a embellecer la ciudad. Para esto que está pasando aquí, cuando profetiza Jeremías, esto que vamos a leer en el 17:1, gracias, hermana Mindy, pasaron aproximadamente 400 años. Dice: recuérdese que a la casa de Judá escogió Dios por caudillo. A esa casa de Judá escogieron para ser líder. Ahora mire lo que dice aquí: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Quiere decir, hermano, que agarraban una tabla, la forraban de bronce y quedaba una cosa dura, quedaba una tabla, un pedazo de madera duro. Lo bañaban en bronce. Entonces esculpían mire lo que dice: el pecado de Judá escribían con cincel de hierro y con punta de diamante, y eso quedaba esculpido en esa tabla. Lo que se escribía en esa tabla, eso no era, hermano, que ahora tráiganme un borrador y como hacen ahora los patojitos, borran tan duro que hasta rompen la lección y llegan un hoyo al cuaderno. Esto no se podía borrar, quedaba escrito a perpetua memoria. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué pasó con este pueblo? Que Dios escogió para liderarlo, para ser cabeza. ¿Qué pasó con este pueblo? Recuérdese que venimos de decir, hermano, que cometieron todo ese montón de pecados que leímos en 1 Corintios 10. Dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de su... Dice, leímos ahí, ni seáis idólatras. Así decía en 1 Corintios 10. Mire pues, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Aquí lo que veo yo, hermano, es que no hubo padres que replicaran la instrucción en los hijos, como no lo hicieron con estos padres, ¿verdad? Era una conducta repetitiva, ¿verdad?, de obviar la instrucción. Lo mismo pasa, hermano, con nuestros hijos hoy. Usted que tiene niños, hermano, con el perdón de hermano Neri, de la edad de Jeremías, dele gloria a Dios, que dice: Jeremías, vamos a la iglesia. Y bueno, ahí viene Jeremías, ¿no? Pero hermanos, mire, usted tiene hijos pequeños, instruya, porque un día cuando se dé cuenta, el patojo va a tener 18, 20, 22 años, hermano, y uno, ¿y qué?
No lo va a traer enchachado. Qué cosa que terminó y no vino a estar trabajando con el Padre. Sí, está trabajando en la iglesia católica, están con un señor, están instalando haciendo toda la instalación eléctrica. Y como están por trato, les surge terminar. Entonces mire, pues, pero crecen los hijos, hermano. ¿Verdad, hermana Rosita? Cuando uno siente, hermano, ahí dice mi esposa, ahí estamos en la iglesia sentados los patados. Y gloria a Dios por los que todavía están y los que no. Y los que no, hermano, instruya al niño en el camino de Dios, para que cuando desarrolle, cuando crezca, cuando cumpla 18, 20, 25 años, hermano, siga fiel. Porque mire lo que le pasó a este pueblo. Sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Le están diciendo, hermano, a la casa de Judá. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Y al poco tiempo, hermano, los llevaban caminando. Tal vez voy a exagerar, pero es lo que yo he leído. Al poco tiempo los babilonios, hermanos, se llevaron a lo más selecto de la casa de Judá, caminando desnudos 700 kilómetros. 2000 kilómetros para viajar es que 700 kilómetros son en línea recta, fíjate, hermano pastor, pero como hay que ir dando un montón de, hermano, caminando desnudos, salió gente caminando rumbo a la cautividad en Babilonia, y muchos se murieron en el camino, otros llegaron enfermos. Amén. Eso no lo entendemos nosotros. Se les cumplió la palabra. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido mi furor, que para siempre arderá. Gloria a Dios, hermano, que Dios no es. Porque en el 31 de Jeremías dice: he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres allá. Este es el pacto que haré. Voy a escribir mi palabra en la tabla de su mente. Poéticamente dice de su corazón. Aquí quiere Dios, hermano, escribir la palabra. Por eso, hermano, tenemos que hacer mire, pues yo soy malo para los números. Yo, si hubiera sido bueno para los números, hubiera sido ingeniero, doctor o algo, pero yo toda la vida fui mal matemático. Nunca funcioné para matemática. Pero yo sé que dice la Escritura, aunque no les sé decir Deuteronomio 11:25, así, pero yo sé que dice la palabra, la tengo grabada, memorizada aquí. No le estoy diciendo que haga como yo, porque yo ya tengo musgo en el cerebro. Me parten el coquito así en dos y raspan así, y sale como así esa masita que le sacan a los cocos tiernos, pero de musgo. Usted está joven, esfuércese, sea valiente, hermano. Retenga la palabra, porque ahí decía en Hebreos 3:5, la tal casa somos nosotros si retenemos las instrucciones que nos dan. Amén. Capítulo 11 de Jeremías. Ahí atrásito. Perdón, hermanos, que dije 11. No, perdón, es 9:11 de Jeremías. A mí como me emociona la palabra, fíjese, hermano. De veras, a mí me emociona, me apasiona la Escritura. Y uno podría seguir hablando aquí 2 horas, 3 horas, ¿verdad, hermano pastor? Yo me recuerdo la primera vez que a mí me pusieron a predicar, hermano. Prediqué 1 hora, según yo,
pero fueron 10 minutos. No corría el reloj. Hermano, yo me sudaba todo. La frente, las manos, los pies. ¿verdad? Y yo miraba el reloj a las 7:05 y dentro de media hora eran las 7:06. Mire pues, aquí con esto vamos a terminar. Porque lo que le pasó a esa casa, hermano, puede pasar en esta casa. Si no, lea 1 Corintios 15, 1 y 2. Mire pues, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. ¿Me puede pasar a mí? Sí. Vamos otra vez al capítulo 7 de Mateo. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. Mire pues, capítulo 7 de Mateo, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica y no las hace, dice la Reina Valera 60, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No estamos grabando nada, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron las circunstancias, descendieron los problemas y dieron con ímpetu contra esta casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Allá fue macro, allá fue la ciudad la que Dios dijo: voy a reducir a Jerusalén a un montón de ruinas. Hoy, hermanos, si nosotros no nos aplicamos, dice que corremos el riesgo de caer y de que sea grande nuestra ruina. Yo estaba leyendo un libro que se llama Auge y caída del Imperio Romano. Cuando se dice auge y caída, está hablando de imperios, hermanos, que han crecido así en poco tiempo, en 20, 25, 30 años, se han hecho unos grandes imperios y de repente desaparecen. Pasó en Babilonia, le pasó a los persas, le pasó a los griegos, le pasó a los romanos. Pero yo no quiero que se escriba un libro que diga auge y caída del hermano José. Puede pasar. Tremendos predicadores, hermano, tremendos pastores, por no mencionar lo que está de moda. Hermano, el que crea estar firme, el que crea que la casa está, cuídese de no caer, hermano. Amén. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devora. Y como decía una hermanita por ahí, y va a devorar al que huele a carne. Pues está bien pues, pero el diablo anda como león rugiente viendo quién se descuida, viendo quién aportía su vallado como lo aportilló la casa de Judá. Jeremías capítulo 9, verso 11. Ahorita termino. A un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Verso 12. Hay una pregunta, dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. La respuesta está en el verso 13. Y dijo Jehová: porque dejaron mi ley, porque dejaron la palabra, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y se recuerda que dice la Escritura: nada bueno heredamos de nuestros padres. Amén. Más que una vana manera de vivir. ¿Qué heredé yo de mi papá? Ser mejor quédese con la idea que usted tiene de mí. Pero hermano,
a mí el Señor me ha tenido que meter a tratos para limpiar esta casa. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras, uno no entiende, uno endurece la cerviz. Entonces el que es hijo, hermano, el que es hijo, Dios va a tratar con esa casa. Amén. Amén. Hay algo que A ver, hermano. yo quisiera apuntar. Cuando usted leyó de Jeremías 9:14, los que pues, de alguna manera desaparecen en las redes sociales, ahorita en junio va a haber la mayor concentración de LGBT y de todas las edades, contrario a lo que ellos piden, en Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, entonces, sino que se han dejado llevar de su depravado corazón. Entonces, eso es literal obvio, donde hay todas las señales de que Cristo anduvo caminando, donde vivió, donde todos los milagros, los lugares, ahí Amén. va a ser la mayor. Sí, qué tremendo, hermano. Lo que podríamos hacer es orar por este país porque Amén. ¿qué podría pasar ahí? Amén. Amén. Y no digamos con nosotros. Amén, hermanos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, el hermano pastor está aquí en toda la disposición de